Muchos dicen que Estados Unidos es un sueño. Acá la vida es mucho mejor y se gana mucho mejor dinero. ¿Realmente es tan buena como dicen todos? Hoy llegué a Filadelfia para conocer la verdadera cara de la vida de un latino en Estados Unidos. Y ya en un rato vamos a conocer un invitado muy especial que vive acá en Filadelfia 6 años. Invitado de hoy en mi canal es Jon Benjamin. Ustedes, por supuesto, lo conocen. Hola. Hola. Y muchísimas gracias por ser mi guía de hoy. No, gracias a ti por venir a conocer la bella ciudad de Filadelfia. Siempre que viene alguien, y más cuando son personas internacionales como tú, yo me pongo muy feliz de mostrarle mi ciudad. Dime, ¿dónde estamos actualmente? Ahora mismo estamos en la Quinta. Es prácticamente una zona mixta, porque aquí en Filadelfia no tenemos un barrio dominicano como tal, pero sí estamos como mezclados en diferentes zonas. Y esta es una de esas zonas donde hay una gran presencia de nosotros los dominicanos y boricuas. La comunidad latina en Filadelfia representa unos 16% de toda la población de esta ciudad. Por eso quise buscar la historia real de la gente que emigraron de sus países a Estados Unidos buscando la mejor vida. Y antes de empezar, ya estás acá como más o menos 6 años. Dime, ¿por qué llegaste a Estados Unidos? ¿Por qué dejaste República Dominicana? Yo dejé República Dominicana porque mi esposa para ese entonces era residente y nosotros teníamos ya una relación de creo que 8 años para esa fecha, casado. Yo nunca tenía intención de venir a vivir a los Estados Unidos, pero literal ella me trajo por amor. Literal en plena pandemia nos mudamos para acá y no fue planeado, simplemente vinimos de vacaciones a conocer la ciudad de Filadelfia. Y por la razón principal que venimos es por la película Rocky, que yo soy súper fan. Y desde ese entonces nos enamoramos de la ciudad y ella consiguió una oportunidad de trabajo aquí. Entonces nos mudamos para acá, para Filadelfia. Entonces fue por el amor. Fue por amor que llegamos aquí a los United States. Jon también me va a enseñar los lugares latinos en Filadelfia. Además, vamos a conocer más gente de esta zona. Y ahora me espera conocer un dominicano que vive en Filadelfia más de 20 años. Señor Félix, de República Dominicana, que vive acá en Filadelfia más de 20 años. Sí, mucho más de 25. Trabaja en su restaurante. ¿Cómo empezó y por qué restaurante? Empezó por mi mamá. Ella trabajaba de empleada aquí y la dueña de un pronto decidió venderlo y ella dijo, yo te lo compro. Sin un peso encima, dijo, yo te lo compro. Resolvió y pudo comprarlo y ya tenemos, justamente hoy, cumplimos 28 años. Entonces, En María Restaurant. feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cómo se ha cambiado entonces la vida de un dominicano durante estos 20 años? Ha cambiado bastante en general, ha cambiado mucho. Antes la vida era más fácil, no había tanta presión de nada, pero ahora con el pasar de los tiempos ha cambiado mucho. Siempre un poquito más difícil, pero aquí estamos, nos mantenemos como dominicanos tirando para adelante, no nos rendimos. Todos dicen que Estados Unidos es como un sueño. ¿Es realmente así o cuando uno sale de su país amado, sale a otra cultura, cómo hay que acostumbrarse? A uno le venden que es un sueño y no te voy a mentir, pero cuando uno sale es difícil perder parte de su cultura. Aunque uno lo encuentra en este pedacito dominicano aquí con todo lo que nos juntamos, pero en realidad es difícil adaptarse a la cultura, parte de los familiares lejos. Es un poquito difícil, pero nos acostumbramos. Usted es mocano, Sí. de pura chefa. ¿Vende acá los mofongos? Claro, vendemos todo, sancocho, mondongo, mofongo, tostones. Los mofongos las personas lo buscan mucho, bastante. Entonces tenemos el típico sazón dominicano. Le podemos ofrecer comida dominicana, sazón dominicano a diferentes culturas, de todo un poquito. Y eso es una de las cosas que más me gusta de este negocio. Estamos en la misma ciudad de Filadelfia, así que yo estoy muy feliz que Jon me ayuda a conocer tantos lugares que pertenecen a los dominicanos. Acá en todos los lados se ven los acentos de América Latina. Estamos en el medio de Filadelfia y sí, acá también hay
tienda dominicana. Ustedes ni siquiera necesitan saber el inglés, entran a la tienda y ya. Entonces acá teníamos los santiagueros. Y bueno, me imagino que en otras partes de Filadelfia también viven muchos de Santo Domingo, de otras zonas de República Dominicana. Jeremy, ¿Y de dónde eres, en RD? Santiago, ¿Qué fue lo más difícil para ti al llegar acá? el idioma, pero ya después con el tiempo uno va aprendiendo. Y dejar la familia en Santiago. La mayoría de mi familia están aquí, allá solo está mi papá y algunos hermanos. ¿Cuál cosa tú echas de menos de RD? La diversión, que es diferente, la libertad, cómo se vive allá, que es diferente, no es estresante como aquí. No es que aquí se vive estresado porque en todos lados hay que trabajar, pero allá es un poco diferente que aquí. Sí. Pelota, ¿Dónde es mejor, acá o en el RD? nosotros somos los mejores en pelota, nos traen de allá para acá. Cuando llegaste a Estados Unidos, tú llegaste a Nueva York, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú mudaste a Filadelfia? La circunstancia de la pandemia cuando entró hizo que yo me mudara para acá con mi familia. En Nueva York es un poco más difícil los trabajos. Aquí en Filadelfia hay más hispanos, es un poquito más fácil para ubicar un trabajo y la vida es un poquito más fácil aquí. Y dime sobre los costos de la vida. ¿Allá es más? Más caro, sí. Pero ya en todos lados casi está igual, no es mucha la diferencia, pero aquí se vive más cómodo porque tú encuentras una casa más grande, hay trabajo, en Nueva York es un poco difícil conseguir trabajo. ¿Y cuántas horas a la semana trabajas? En la bodega se trabajan muchas horas, ya se pasa el límite de lo que se debe trabajar, se dirían como unas 70 horas. ¿Vale la pena? En la bodega sí, porque te sale limpio, Ok. no paga comida, no paga taxes, todo cash. ¿Cuál fue el choque cultural más grande que tuviste al llegar a Estados Unidos? Wow, yo siempre lo digo y a mí lo que más me impactó de aquí fue, y literal lo voy a decir tal cual como es la hipocresía de los gringos. Tú sabes que para nosotros, República Dominicana, si algo no nos gusta, te lo decimos de una vez. Si tú me pisaste y yo me molesté porque tú me pisaste el pie, yo te lo voy a decir de una vez. Pero el gringo te dice aquí, no, es ok, pero luego te hace un reporte. Ay, no, porque no es ok. Porque no es ok, exacto. Entonces esa fue una de las cosas que a mí me impactó mucho y me tomó mucho tiempo como adaptarme a eso, porque algo propio de su cultura, para mí eso como que dime las cosas tal como son y ya, no me esté queriendo como disfrazar las cosas. Y otra cosa también que me impactó mucho es los rudos que son aquí. Aquí no son simpáticos como nosotros. Aquí, si yo te hago eso y yo no te conozco, ya eso es acoso. Sí, es verdad. Entonces, a mí como que me impactó mucho eso, porque sabes que nosotros los dominicanos somos muy Cariñosos. muy de acercarnos a la persona, besos, abrazos, pero aquí no. Eso fue más como el tema del choque cultural de cómo son ellos versus cómo somos nosotros los dominicanos. Aquí pelean mucho, o sea, la gente suele ser muy enojona y a mí eso era otra de las cosas que me trabajaba mucho emocionalmente, hasta que un tiempo yo dije, si ellos me hablan mal a mí porque yo duré 2 segundos en un cambio de luz, yo no tengo por qué sentirme mal, yo tengo que entender que esa persona tiene un problema y al final el problema de esa persona, yo tengo que seguir mi vida tranquilo, sin dejar que sus emociones me afecten a mí. Bueno, ahora John me llevó a Juanita, así mismo se llama el supermercado, que es un supermercado latino. Sí, exacto. Pasamos por acá del parqueo y ya hemos conocido a un señor dominicano que trabaja acá, increíble. Eso es algo que tiene ya esta zona por aquí muy fácilmente. Bueno, tú viste que al señor le preguntamos, ¿usted es dominicano? Y de una vez nos dijo que sí. Es muy probable que el 90% de las personas que tú te encuentres por esta zona te van a hablar español. Aquí tú puedes conseguir salami, tú puedes conseguir cerveza Presidente. Y aquí es por lo general donde nosotros los latinos venimos a comprar las cosas que nos hacen sentir cerca de República Dominicana. Sí, porque en el supermercado estadounidense es más difícil, creo. Sí, es mucho más difícil. Y más si tú vives en una zona un tanto apartada aquí de la ciudad de Filadelfia, como yo que vivo a 40 minutos de aquí. Si yo quiero comer, por ejemplo, comida latina, donde Félix, en María Restaurant, yo tengo que manejar 30 minutos de mi casa al restaurante y 30 minutos de vuelta para atrás. Claro. Pero de que uno puede encontrar la cosa para uno sentirse como en República Dominicana, aquí uno la puede encontrar. No, mira, el don lleva rulo. Rulo es don. Eso es rulo. Rulo. ¿Ya cómo son los rulos? ¿Cuánto te pago por esos rulos? No sé,
¿De qué parte de Santo Domingo usted es? Ah, del Cibao. Hay muchos cibaeños por aquí. Cibaeños están por acá también. Acá veo un señor que tiene una gorra con la bandera dominicana. Amigos, yo no estoy segura si estamos en Estados Unidos o en RD. Gente que tú estás en República Dominicana ahora mismo. Mira, tenemos la lechosa, tenemos la música latina, que yo quiero más. Desde que tú entras el merenguito ahí de una vez. Mira los cocos. Los cocos. Agua. El problema es que acá es bien caro. Tenemos por $6 y en RD se compra 60 pesos, lo que es como $1 y pico. Sí, que es una de las cosas, por lo general nosotros luchamos con emigrar para los Estados Unidos porque hay más facilidad de tú conseguir dinero, pero muchas veces cuando uno se muda para acá hay ciertas cositas como que uno la pierde, que uno no la tiene en República Dominicana, como el calor humano. Uno gana más dinero, pero consumir también aquí va como al mismo nivel de lo que tú ganas. Una renta, por más económica que tú consigas aquí en los Estados Unidos, tú vas a gastar $1.500 de renta. Y es una renta económica, porque ya la renta está a $2.500, $3.000. Y por eso es que tú ves que mucha gente se han ido de Nueva York y han montado por aquí, por Pensilvania. Aquí Filadelfia, Allentown, Reading, que son otras ciudades aquí en Pensilvania que tienen gran cantidad de dominicanos, porque la vida es más barata. Se gana menos, pero es una vida más económica, más tranquila, con menos corre-corre como en Nueva York. ¿Qué es más difícil, vivir con el sueldo de Estados Unidos en Nueva York, en Filadelfia, o con el sueldo dominicano en RD? Una comparación como de lo que tú vas a tener si tú te vas para República Dominicana, que tú vas a estar cerca de tu gente. La comida ya, por más que sea, es más saludable que la comida de aquí, porque lamentablemente mucha de la comida de aquí tienen muchos preservantes. Pero uno ganaría menos en República Dominicana, pero emocionalmente quizás uno esté mejor. Que esa es una de las cosas por las que hay muchos dominicanos que se han ido de vuelta para República Dominicana. Y no solo dominicanos, tengo amistades que son de aquí de los Estados Unidos, nacidos y criados aquí en los Estados Unidos, y han dejado de vivir aquí por ir a vivir para República Dominicana. Entonces regresaron. Oh, mira. Entonces la vida no es tan fácil que uno llega acá y ya tiene su sueño cumplido. No. Hay que trabajar bien duro para tener la vida. Hay que guayar la yuca. Muchos latinos dicen que en Estados Unidos se vive para trabajar. ¿Eso es verdad? ¿O tú encontraste este balance entre, sabes, entre la vida normal y el trabajo? Aquí si tú no trabajas, tú no vives. Es la palabra, esa es la mejor definición. Si hay algo que tienes que este país que te da mucho dinero, pero también te quita mucho. Si tú no eres una persona fuerte de mente y fuerte de corazón, porque aquí cualquier persona te trabaja hasta 70 horas una semana. Y más si son trabajos informales, como por ejemplo los bodegueros, que suelen trabajar literal desde que se abre la bodega hasta que se cierra. Y la bodega por lo general cierran 9, 10 de la noche. O sea, prácticamente trabajan más de 12 horas. Y por lo general mucho trabajo para nosotros los dominicanos son 10 horas. Porque en República Dominicana uno trabaja 8 horas al día, sí. Pero aquí cuando tú llegas, en mucho trabajo tú vas a trabajar hasta 10 horas. ¿Crees que hay mucha gente que se choca con esta realidad y ellos, por ejemplo, no pueden vivir así y vuelven a su país? Sí, porque este país es un país que te da mucho, pero si tú no tienes la fuerza para entender que aquí sí hay que trabajar día duro para salir para adelante, tú vas a abandonar y tú te vas a ir. El mismo caso de muchas personas que han venido por México, por ejemplo, si tú te pones a ver la noticia, vienen, se dan cuenta que aquí no es un cachú como uno piensa y se devuelven, porque con menos cosas en República Dominicana tú estás bien. Un ejemplo muy sencillo que ponemos muchos dominicanos es que aquí a los 3 días cualquiera hiede. Por ejemplo, si yo te recibo en mi casa y 3 días ya tú hiedes, tú tienes que irte de mi casa. Pero en República Dominicana no. En República Dominicana tú duras hasta 3 meses en la casa de un familiar y tú no le molestas. En República Dominicana un familiar te da un plato de comida sin ningún problema. Aquí no. Aquí es muy difícil. Bueno, porque eso cuesta mucho más acá. Cuesta mucho más. Además, me parece que en RD mucha gente tiene en su casa, no sé, huevos, gallinas, tiene mata de guineo, de plátano, entonces son las cosas que ellos tienen, podemos decir, gratis. Literal, hasta en el patio de tu casa tú cosechas lo que te va a llevar. Aquí no, aquí hay que trabajarlo.
Si tú no trabajas, tú no comes. Si uno entra a estas bodeguitas, a esos supermercados en las zonas latinas, entra y compra lo que necesita, a lo que está acostumbrado en su propio país. Acá yo veo muchas marcas que yo conozco de República Dominicana. Además, muchas cosas tienen el precio bien asequible, que son precios así mismos o parecidos a República Dominicana. En este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. En la descripción, como siempre, ustedes van a encontrar los detalles cómo unirse a los miembros del YouTube y del Patreon. Llegamos a la Quinta Avenida de Filadelfia, en el norte de la ciudad. Y acá es otra zona donde viven o donde hay muchos latinos. Correcto, y esta es una zona como más comercial. Aquí tú puedes encontrar de todo. Aquí hay botánica para la gente que le gusta la cosa de botánica. No sé si tú sabes lo que es eso, de los santos y eso, de los seres. Entonces aquí hay tiendas de eso, gente que te hacen los taxes, barbería. Ya esta es una zona como dominicana. Lo más latino que tú puedes encontrar como en un solo sector está aquí, que es la Quinta Avenida. Porque los latinos viven en toda Filadelfia, en todos los lugares. Hay que buscar como los negocios de los dominicanos, por ejemplo. Con pincita. Sí. Poquito a poquito. Pero sí, esta es la zona como más mixta, con dominicanos y boricua. Pero aquí tú vas a ver más presencia, visualmente tú vas a ver más presencia de boricua. Porque nosotros los dominicanos no solemos como poner bandera y cosas así. Pero eso es más como algo cultural de los boricuas que de nosotros los dominicanos. Y dime, cuando ahora vuelves a RD, ¿los dominicanos te ven diferente? ¿Que ya no eres el dominicano verdadero, por ejemplo? No, si tú supieras que yo no siento como que ese choque cultural se dé, por lo menos en los dominicanos no. Porque yo sí puedo decir que se puede dar en una persona que vino para acá, para los Estados Unidos a los 5, 4 años, que el acento no va a ser igual. Pero yo vine ya un manganzón para acá. Yo vine con 39 años, yo creo que fue. Yo ni me acuerdo, fue hace 6 años, yo vine como con 35 por ahí. En mí ese cambio como de dominicano a vivir aquí en los Estados Unidos no se ha dado tanto porque yo aún conservo mi acento y eso. Y con las personas que me muevo allá son prácticamente con el mismo círculo que yo crecí. Ahora bien, cuando mi esposa y yo sí vamos a los hoteles en Punta Cana, sí nos suelen hablar en francés, porque no se piensan que somos como de una isla o algo así. Pero mi grupo cercano no, mi esencia dominicana todavía está activa. La dominicanidad no salió de ti. No, no ha salido de mí. Esta pregunta puede ser como un consejo para los dominicanos, para otros latinos que quieren salir de su país y llegar a Estados Unidos. ¿Qué consejo puede ser una cosa dura, difícil, darías a esta persona antes de llegar acá? El vital es que no se lleven de que, por ejemplo, en Filadelfia tú puedes sobrevivir sin inglés. Sí tú puedes, pero no te agarres de eso. Trata de aprender inglés porque si tú aprendes inglés te va a ir muchísimo mejor. Va a tener menos discriminación, va a conseguir menos oportunidades de empleo, te va a meter en menos lío. Porque muchas veces una simple señal de no vía contraria, si tú no la sabes leer y te ven vía contraria y tú tengas un proceso para mejorar tu estatus legal, eso puede que afecte tu estatus legal. Lo principal que yo les diría es que traten de aprender inglés lo más básico posible, lo más rápido posible, porque sí tú puedes sobrevivir sin inglés, pero cuando tú tienes un inglés aquí, la vida se te simplifica mejor hasta por las oportunidades de empleo. Eso sería lo principal. Y que vengan preparados psicológicamente, porque aquí se guaya la yuca, aquí nadie te va a regalar nada, aquí todo tú tienes que ganártelo, aquí tú tienes que trabajar como un burro, literal, como decimos en República Dominicana, para conseguir la cosa. Eso es lo principal que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza. Y si tú quieres llegar a este país y dar un cambio definitivo, saca el switch de que tú vienes para acá a comportarte igual que en República Dominicana. ¿Me explico? Nosotros en República Dominicana, por costumbre,
bebemos y manejamos. Y eso está mal en todo el sentido de la palabra. No venga con cierta cultura que te mantiene frenado en República Dominicana, no venga con eso para acá. Porque si tú vienes con malos hábitos de allá para acá, esos malos hábitos aquí se van a potencializar muchísimo porque aquí hay más oportunidades de conseguir dinero. Cambia esa mentalidad y ven para este país a progresar porque el que quiera progresar aquí puede progresar. Ahora dijiste sobre la discriminación. ¿Eso acá de verdad es un problema para un latino? Aquí no se siente tanto, por lo menos de lo blanco. Yo nunca he sentido discriminación de un blanco americano, pero sí los afroamericanos tienden a discriminar mucho a nosotros los latinos. No sé si es un tema de resentimiento o si algún tipo de celo o lo que quiera llamar a la otra persona, pero de blanco yo nunca lo he sentido. Sí lo he sentido de los afroamericanos y aquí no se siente tanto porque tú sabes que eso se suele sentir más como a lo que le llaman campo aquí en los Estados Unidos, que es donde se encuentran a lo que aquí le conocen popularmente como redneck o cuello rojo, que esa gente sí son a rabezar. A eso yo le tengo miedo. Cuando yo trabajaba en Amazon, que me mandaban para esos campos, que yo veía esa casa que tienen bandera de los Estados Unidos, esa casa a mí me asustaban. Y más una casa que suelen tener letrero de que aquí nos llamamos 911. ¡Ay, Dios! Aquí lo que sacamos una pistola y resolvemos, porque esos signs tú lo vas a ver mucho aquí. Entonces, ¿eso no es solamente la cuestión de las películas americanas? No, eso es, aquí sí, literal, lo que tú ves en la película, tú lo ves aquí, literal. La gente en la calle, los letreros de la gente siendo bien nacionalistas, aquí sí. Pero aquí en la ciudad no, pero eso se ve más para los campos. Bueno, eso es gracioso porque, por ejemplo, en la República Dominicana puedes entrar hasta el patio de la casa de alguien, no te dicen nada. Bueno, no te hacen nada. Acá yo vi muchos letreros diciendo no puedes entrar acá porque es mi propiedad y sí, me parece que eso puede causar muchos problemas. La propiedad privada aquí es bien importante. La vida de un latino en Estados Unidos no es tan fácil como algunos pueden pensar al solamente ver la portada de la vida de alguien. Si uno quiere vivir acá, hay que dar mucho trabajo de uno para poder conseguir una buena vida. Y eso es solamente el inicio de esta serie de Estados Unidos, conociendo la historia, la vida real de los latinos viviendo en Estados Unidos. Así que si ustedes todavía no me siguen y quieren ver la serie entera, suscríbete ahora, dale like, comparte con tus amigos y hasta el próximo video que viene muy pronto. ¡Chao!